Hola, ¿qué tal? Apreciada profesora estudiantes, sean bienvenidos a esta clase virtual de Sociología de la Comunicación. Aquí les saluda el profesor César Augusto Díaz y vamos a estar hablando un poco acerca de esta unidad curricular, Sociología de la Comunicación, que tiene dos elementos muy importantes acerca de lo que es la sociología propiamente dicha, que es la comunicación. Son temas íntimamente relacionados porque lo vemos a diario, nuestro devenir académico, social, cultural, religioso, político, etcétera, etcétera, donde nosotros podemos entablar una comunicación, pero siendo comunicadores sociales o comunicar, porque el ser humano es comunicado por naturaleza, cómo esa relación, cómo ese impacto que genera la sociedad como tal y cómo la sociedad hoy por hoy vive que la sociedad es, solo define un grupo de personas que viven juntas, interactuando y compartiendo un espacio y tiempo, mientras que la cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, valores, leyes y artefactos que ese grupo social ha desarrollado y transmite siendo la cultura el cómo vive una sociedad y la sociedad el quien vive y comparte esa cultura siendo inseparable. Una muestra de ejemplo, una muestra clara, este ejemplo es lo que porque decembrina, cómo la sociedad está ahorita en lo que es la cultura decembrina, la cultura de comprar, de hacer la comida tradicional, pasar en familia, bajar, etcétera, etcétera. E independientemente de las personas que vivan ahí, y cuando digo independientemente por aspectos religiosos, por decir algo, o estrato social, la gente comparte ese bien común, porque es el quién lo hace. Y la cultura es el cómo, o sea, en diciembre, cómo la cultura, cómo se vive en una sociedad en específico, lo que vimos aquí en el centro del país, viniendo lo que viven en los llanos, en los Andes, en el oriente, hacia el sur o en el Caribe, cómo se, cómo se vive, cómo se siente, cuál es la precisión, cuál es el autóctono del aspecto en el plano de el ambiente de sembrino. Entonces, en sociología de la comunicación vamos a descubrir esas particularidades sobre todo, pero en temas que tienen que ver con la comunicación. Porque cómo la sociedad puede manejarse a través de los medios de comunicación, cómo la sociedad hoy por hoy se mantiene un proceso de hiperconectividad que es muy amplio, cómo la hiperconectividad está arropando hoy por hoy las diversas, estoy buscando aquí un material que tengo sobre hiperconectividad, cómo la hiperconectividad está haciendo de las suyas, por decirlo de esta manera, con respecto a los procesos comunicacionales. ¿Por qué? Porque ya no es un proceso como era en años anteriores, hace 20, 30 años atrás, o quizás hace 5 años atrás, antes de la pandemia, por la COVID-19, cómo era la comunicación, cómo el mundo entró en un reinicio como tal, en donde ya la comunicación se hizo más efectiva a través de entre comillas, efectiva para efectos de tecnología, a través de redes sociales, a través de estos dispositivos y cómo el mundo, cómo las personas se adecuaron a una nueva realidad, a un nuevo contexto. Algo que quizás no hubo esa transición cuando apareció el primer teléfono celular, cuando apareció el internet como tal, o toda esta tecnología que vemos ahorita de redes sociales como tal. Entonces, fue una evolución que tuvo su tiempo, pero aquí los cambios fueron muy rápidos, las redes sociales se adecuaron mucho más a un contexto, una realidad pandemia y cómo se han mantenido en una realidad post pandemia, lo cual nos lleva a ver que, bueno, que ellos se adecuaron y sirvieron, colocaron toda la sociedad para que no haya ningún problema, sobre todo en estos momentos de situación económica, de la tensa situación que sigue en el Caribe venezolano y cómo las personas se mantienen aleja una realidad que si bien no está en el sitio exacto como tal y lo experimenten y ven qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el Mar Caribe, pero se mantienen informadas a través de estos dispositivos. Y cómo ese proceso de constante bombardeo sobre esta noticia y sobre muchas otras, tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con ese proceso de hipercomunicación o hiperconectividad. Fíjense que Valle París del año 2022, quien cita a una autora del año 2016, a UBA, del año 2016, dice que tenemos la principal causa de estrés hoy en día, que es todo lo relacionado a la hipercomunicación, con el lanzo de información, con la velocidad y la inmediatez. Y esto nos falta un ritmo más humano de pausa y momento de silencio. Es decir, cómo la sociedad está viviendo ahorita un proceso de comunicación muy avanzado, muy rápido, y nosotros como periodistas quizás hemos participado de manera directa o directamente al informar. Recuerden que ahorita
Usted abre Instagram y ve cualquier cantidad de comunicadores digitales, influencers, creadores de contenido que transmiten información, eso se viraliza rápido. La diferencia es que los periodistas siempre estamos citando fuentes, siempre estamos a la expectativa y se hacen las ecuaciones de las noticias para no generar ese impacto negativo, ese impacto pues, con algún tono de amarillismo, porque es la sociedad la que consume esa información. Si hay una persona que estaría por algún hecho de tránsito, esa persona tiene familiares, tiene dolientes y eso puede traer algunas consecuencias penales y jurídicas acerca de cómo se le da tratamiento a esa información como tal. Entonces, es importante mantener ese criterio, es importante mantener ese cuidado sobre lo que es la comunicación en redes sociales y cómo la sociedad ha evolucionado también al compás de estas redes sociales. Muchas personas de la tercera edad o niños y niñas y adolescentes tienen un teléfono móvil y el constante uso de las redes sociales los lleva a tener una cierta conducta. Si bien es cierto que no somos sociólogos, debemos entender el papel de la sociedad como tal. Y entonces eso influye en nuestros procesos comunicacionales. Más abajo, aquí tengo, por ejemplo, a ubicar aquí, que redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, lo que es X ahorita, lo que fue Twitter o TikTok, son las redes sociales que han estado más en énfasis. Las redes sociales, lo dice Lima y Vargas 2020, las redes sociales aplicadas a la educación superior se han convertido en una herramienta innovadora. Por eso es relevante determinar sus ventajas y desventajas como estrategia académica. Es importante que nosotros como comunicadores sociales saquemos ese lado positivo de las redes sociales. No estoy diciendo que las redes sociales sean negativas, por el contrario, son redes sociales que nos ayudan a nosotros a empoderar a la comunidad sobre o a nuestro entorno, a nuestra sociedad, en un aspecto educativo. ¿Cómo podemos utilizar esta clase que yo la voy a subir a YouTube, donde tengo todas las clases de las unidades curriculares que me ha correspondido y eso pues es una interacción. Yo lo envío, compartimos, hay gente que no es necesariamente que sea de la universidad, pero que ven ese contenido, pueden hacer críticas, pueden hacer aportes y todos son bienvenidos. Sin embargo, hay que tener cierto criterio con esto porque no, tampoco podemos utilizar las redes sociales para hablar de lo que no es. Y es aquí donde la comunicación juega un papel importante a través de los periodistas, los licenciados de comunicación social y también del público en general, porque no podemos utilizar la inteligencia artificial con fines maquiavélicos, por decirlo así, utilizar, por ejemplo, crear videos falsos como los deepfakes o construir noticias falsas como los fake news, que eso tiene una gran incidencia en la sociedad, que es una sociedad que es muy sensible a los hechos informativos y esa información se propaga de manera rápida como tal y el daño está hecho. Entonces, la sociedad que está en una constante aceleración por esos motivos económicos, políticos, sociales, etcétera, puede tener cierta incidencia y es muy delicado manejar esa información. Porque si bien es cierto aquí este material que si alrededor del año 3000 a.C. se produjo uno de los más trascendentes inventos de la humanidad que fue la escritura, durante el siglo la escritura dominó el escenario de la comunicación masiva hasta la aparición de otros canales como el telégrafo en el siglo XVIII y la radio y la televisión en el siglo XXI. Entonces, toda la evolución que ha habido desde hace 3000 años atrás y cómo esta evolución desde 2015 hacia adelante, pero sobre todo 2020 hasta la fecha con las redes sociales, ha evolucionado mucho más rápido y donde la escritura se pierde y comienza a hacer esta comunicación por videos, audios, imágenes. Entonces, eso tiene un alcance mucho más amplio y puede generar algún tipo de problema. La teoría de la comunicación, y aquí, bueno, primero leo esto que desde el siglo pasado la difusión de información se realiza fundamentalmente a través de los llamados medios de comunicación masivos, que incluyen a la prensa escrita, la prensa radial o lo que es en radio y la televisión. Por ningún lado se menciona aquí lo que son las redes sociales. Pero se trata de poder transmisión de información a un público amplio, disperso y heterogéneo. Algunos medios de comunicación masivos son privados, otros son públicos, es decir, que son administrados y financiados por el Estado. Pero como, por ejemplo, aquí en Venezuela el canal del Estado y toda la red de servicios públicos, tanto de medios de comunicación públicos como Radio Nacional de Venezuela, el canal del Estado, Telesur, que es un canal multiestatal, pero con presenciales del Estado venezolano y las empresas privadas de comunicación, los circuitos radiales privados, la prensa escrita, etcétera. Pero esto va a un público más amplio, pero
aquí en Sociología de la Comunicación vamos a analizar también cuál es el papel de las redes sociales. Entonces las redes sociales van a un público más cautivo, van a ese público directamente. Yo en mis redes sociales he visto mucho creador de contenido acerca de los estadios de fútbol americano. Y ya con darle like, solamente darle like, ni siquiera lo sigo, ni siquiera comparto, ya el algoritmo comienza a enviarme esa información. O sea, me está enviando esa información precisamente a mí. Es lo que se llama el rebaño digital, donde solamente se le da like, se comparte y se comenta. Entonces, esa posesión o ese tema pasivo del rebaño digital nos lleva a nosotros que si no le damos like a algún contenido nosotros, quizás no nos guste, no nos vaya a agradar eso. Pero eso es lo que lastimosamente han hecho las redes sociales en este metaverso, donde la inmediatez está por encima de la veracidad, está por encima de saber si esos hechos fueron reales y quien transmite la noticia o el post o el video es más importante que la noticia propiamente dicha. Yo sé que esto puede llevarse a lo que es otros campos de la comunicación, pero cuando vimos, por ejemplo, aquí que la imprenta moderna fue creada alrededor del año 1440 por el alemán Johann Gutenberg o Johann Georg Fleischer, fue la primera gran herramienta de la democratización de la palabra y el uso de la información, ya que masificó el acceso a la literatura y la posibilidad de discutir la palabra escrita. Gutenberg no hizo un mal necesario, al contrario, creó la imprenta y eso permitió evolucionar lo que fueron los medios de comunicación. Puedo considerarlo como el primer medio de comunicación que fue la impresa. La empresa y que donde obviamente, valga la repetición, imprimió la Biblia de las 40 líneas, ¿ok? O la Biblia en Gutenberg, que hay una de ellas, un ejemplar de eso en la ciudad, en el Museo de la Gran Biblioteca Nacional de la Ciudad de Nueva York. Entonces, de la Biblia de Gutenberg hasta nuestro día ha transitado mucha información, muchas teorías, una evolución gigantesca. Pero en los últimos años se ha producido una verdadera revolución en la comunicación a partir de su y masificación del Internet. Y es que la multiplicación de formatos y canales para difusión y el intercambio de información modificaron profundamente la estructura de las comunicaciones y los vínculos de las personas entre sí y con los medios de comunicación. Y es que hace apenas 20 años, lo que hablé, habría resultado impensable de miles de millones de personas se hallaran interconectadas mediante un dispositivo móvil como un celular. Entonces aquí la comunidad comienza a estar en permanente comunicación de manera digital. No nos conocemos como tal, pero sí nos conocemos a través de estas herramientas. Disculpen. Entonces, esa evolución permitió a nosotros entender la complejidad de todo esto, nos permitió entender y comprender hacia dónde va la comunicación, socialmente, cómo va la comunicación, cómo nosotros como comunicadores, hacia dónde debemos ir. Eh, Empoderarnos de esta tecnología, pero no para malformar a las personas, sino para enseñarlas como tal. Fíjense que tanto culturalmente, con el uso de las redes sociales, y también la sociedad debe empoderarse del buen uso de estas redes sociales. Fíjense que culturalmente podemos aplicar algún elemento del uso de las redes sociales porque muchos de nuestros abuelos, abuelas, nuestros padres, madres utilizan eso solamente para entretenerse. Pero ese rebaño digital se los va a llevar a ellos a darle like a todo lo que consigan, a creer en falsas noticias, a ser víctima de estafa, a ser víctima de algún hacker como tal que se ha visto. Y entonces por eso es que socialmente debemos estar preparados para ese tipo de situaciones. Cómo nosotros podemos entender y empoderarnos acerca de lo que es la comunicación en redes sociales y digo empoderarnos como personas, pero también ejercerla como futuros comunicadores sociales de una manera clara y precisa. ¿Por qué? Porque lo que se busca es una dominación como tal eh, que no debería ser eh, la, la indicada, ya que, fíjense, la capacidad de las redes sociales para conectar a las personas se percibe una respuesta a la necesidad humana de mantener contacto con sus seres queridos y es ahí donde está eh, ese elemento, ese nuevo crítico que estoy diciendo. Debemos comunicarnos, nos mantenemos comunicados, sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué necesidad tenemos tanto? ¿Por qué ya las personas no ven televisión, no socializan entre ellos? Ahí es el papel que tiene que tener el comunicador social de
de ser ese puente de noticias como tal. Afortunadamente los noticieros no van a desaparecer por mucho que se diga de la inteligencia artificial que va a suplantar a los periodistas, pero el contacto humano siempre va a prevalecer. Pero ese contacto humano que se ve en las redes sociales quizás pueda ser algo superficial, es decir, esa interacción como tal. Vemos periodistas, vemos locutores que están mucho más interesados en cuántos likes, cuántos regalos reciben en un like de TikTok o Instagram, pues un directo, un video que hagan por redes sociales que por el contenido. Entonces ahí ya hay un ruido que distorsiona el mensaje, porque la persona no está enfocada en el micrófono como tal. Entonces, sobre todo con los nuevos locutores, sino en la pantalla, en la interacción, pero se viene la persona que está escuchando a través de una emisora de radio, porque la señal sale también por una emisora de radio. Entonces, es importante como periodistas mantener ese tipo de situaciones en, en, en consideración, ya que estos avances tecnológicos a través de las redes sociales y diferentes portales web son necesarios, es necesario hacer énfasis sobre la población de, en este caso, de estudiantes universitarios, pero también de público adulto, adultos mayores, los chamos, que son las personas que más consumen noticias, se entretienen por redes sociales como tal. Fíjense que en la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano, un documento en línea para el año, eso fue el año pasado, 2024, la hiperconectividad lo definen ellos como el uso constante de dispositivos electrónicos, lo cual puede tener efectos negativos como ansiedad, depresión, problemas de sueño y dificultades de concentración, así como impactar las relaciones interpersonales. Yo creo que eso lo dije hace rato como tal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se encuentra nuestra sociedad actualmente de diferentes estratos sociales? Como por ejemplo un campesino puede hacer un live desde las montañas de Mérida, en el páramo andino, o como un pescador puede estar, bueno, transmitiendo un live desde su peñero o desde un terminal de autobuses, lo que sea, pero eso genera un impacto comunicacional y cómo la sociedad se está comportando en ello. La sociedad está obedeciendo a las redes sociales. ¿Por qué tanto énfasis con las redes sociales? ¿Por qué se mira ahora más a las redes sociales y se olvidó, volteamos hacia otro lado con el tema de la televisión, de la prensa escrita? Ah, que tienen presencia en los portales y redes sociales, sí, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando ahora? Yo sé que han habido elementos en el orden económico que han mermado, obviamente, económico y político, la presencia de la prensa escrita, pero cambiamos sin querer y la sociedad se amolda a esa cultura de que las personas ya no leen periódicos en una banqueta de la Plaza Bolívar de Maracay, sino que ahora todo el mundo está con un celular en la Plaza Bolívar de Maracay y culturalmente eso es lo que predomina y las personas se amoldan a esa cultura como tal. Pues, como yo les mencioné anteriormente, que, y por aquí permito releer nuevamente, por aquí lo tengo, ya que la cultura es el cómo y la sociedad es el quién. Entonces, ahí se ve lo que estamos conversando acerca de esta situación tan importante de lo que es la sociología de la comunicación. Yo coloqué un material de contenido para ustedes en el foro de anuncios. Vamos a estar revisando el foro de anuncios. Cualquier duda, por favor, pueden escribir en el foro de anuncios y yo con gusto les estaré respondiendo. Eh, Espero les haya gustado esta microclase y tener cuidado sobre todo con los fake news, que es un desafío de la comunicación en plena era digital y como sociedad se ha visto muy vulnerable en este aspecto y como nosotros como periodistas, como les decía, comunicación social, pero también como padres, madres responsables debemos hacer frente sobre todo a una sociedad que puede estar desprotegida mucho sobre todo con lo que es los deepfakes o los fake news, los hackers, ya que culturalmente estamos acostumbrados a las redes sociales, pero no estamos acostumbrados a la seguridad, no estamos acostumbrados a disfrutar de un buen material de contenido académico o de investigativo o de un creador de contenido que ¿verdad? Genere contenido y no genere falsa expectativa. Y eso es un elemento importante que está presente en la sociología o socialmente en nuestro día a día
y es importante mantenerlo sin ningún problema debido a que puede generar un impacto negativo y eso es lo que no queremos. Gracias por estar aquí con ustedes y nos vemos en otra oportunidad. Se les quiere.